acá comparten 3 palabras con nosotros: contemplación, compasión, oración. Contemplación, compasión y oración. Estas energías de contemplación, compasión y oración, si bien están en nuestro camino para ser ensayadas, no pueden ser forzadas. Un ser puede pasar por un proceso contemplativo, puede pasar por un proceso de compasión o expresión de energías de compasión, o puede pasar por un estado de oración siempre y cuando las condiciones en términos de conciencia y energía así lo permitieran. Quiere decir, cualquier persona no puede entrar en un estado contemplativo en cualquier momento. Cualquier persona no puede entrar en un estado de compasión o en un acto de compasión en cualquier momento, y lo mismo respecto a la oración. Tiene que estar dadas las condiciones en conciencia. Respecto a la contemplación, es la capacidad que el ser es inducido a experimentar, la condición, la cualidad que un ser puede tener de contemplar aquello que sin el revestimiento propio de las energías del mundo material le fuera mostrado en los niveles internos de la vida. Entonces, una experiencia contemplativa es una experiencia que prescinde de las leyes materiales. Es una experiencia que no se limita a ningún tipo de marco material, es una experiencia interior. El ser contempla aquello que le es mostrado en los niveles internos de la vida. Es colocado ante los aspectos de las leyes internas. Es llevado a percibir, a observar los aspectos de las leyes internas y puntualmente qué de aquello de las leyes internas él por algún motivo en ese estado de contemplación tiene que volcar al mundo externo. El contemplativo tiene una tarea. La contemplación no es un acto, una experiencia individual, egoísta, personal. La contemplación es un servicio, es un acto de servicio, es una participación por parte de la conciencia en términos de servicio, porque el contemplativo observa, percibe, capta, penetra en profundidad aspectos de la realidad interna para luego liberarlos con la condición que fuera y del modo que fuera en la realidad exterior. Contemplativo, entre otras cosas, es un linaje, el linaje de los seres contemplativos. Quiere decir, son seres que, en términos evolutivos, están signados para una experiencia cualitativa respecto a las leyes internas, en este caso, mediante la contemplación. Entonces, ¿por qué un ser puede llegar a un acto genuino de contemplación? Porque él tuvo la capacidad de mantenerse, o pudo llegar a la capacidad de mantenerse o de abstraerse de la identificación que las fuerzas materiales podrían generar sobre su conciencia. Si un ser está sumamente identificado con las fuerzas materiales, no puede tener la capacidad de abstraerse. Quiere decir, de retirarse, de dominarse respecto a esa identificación que las fuerzas materiales le están ofreciendo y mantenerse disponible para que, en caso de que la contemplación tuviera que ser inducida a su conciencia, no tuviera interferencias y él pudiera ser conducido a esa experiencia. Entonces, los seres que son del linaje contemplativo son seres que tienen esta capacidad, cuando llegan a un nivel de madurez suficiente, de no mantenerse identificados con las fuerzas materiales y de mantenerse en una condición de abstracción y de disponibilidad para poder ser llevados a esta experiencia de captar en los niveles internos, de observar en los niveles internos, de contemplar en los niveles internos aquellos movimientos, dinámicas o estímulos que las leyes internas pudieran estar necesitando instalar en su conciencia para que luego ellos, saliendo de esa condición contemplativa, revirtiendo esa posición contemplativa, pudieran volcar eso en el mundo material. En cuanto a la compasión como energía, al igual que lo anterior, para poder ser experimentada necesita que la conciencia haya llegado a un grado de madurez y a un grado de subordinación
en el sentido elevado de la palabra, respecto a las energías internas y respecto a un cierto grado de comunión con las leyes o energías crísticas. Un ser no puede ser compasivo si él no estuviera liberando en algún grado los estímulos que las leyes o energías crísticas proponen a la conciencia humana. La compasión es un grado de liberación de energía crística. La compasión es un grado de energía de amor-sabiduría. Responde a leyes de amor-sabiduría, es expresión de leyes de amor-sabiduría, de aspectos de la ley de amor-sabiduría. Y en ese amor-sabiduría, el compasivo tiene la capacidad de ser conducido a percibir las necesidades de los planos, niveles o dimensiones donde está actuando y poder colaborar en la asistencia de esas necesidades. El verdadero compasivo jamás interfiere lo que tiene que ser vivido en un plano, nivel o dimensión. Un verdadero compasivo, cuando está participando de una coyuntura, es una herramienta para que en esa coyuntura se pueda expresar y vivir el patrón arquetípico que para esa coyuntura está dispuesta. Entonces el compasivo no es un ser, como suele creerse, que se desborda emocionalmente ante los acontecimientos, que acusa un impacto fuerte en términos emocionales respecto a los acontecimientos. El compasivo, por el contrario, no se maneja por el impacto que los campos de fuerza del nivel emocional podrían ofrecer a su conciencia, sino que trata de estar disponible para ver de qué modo en cada situación se cumple con aquello que la ley predispone o dispone para esa situación. Entonces, como algunas veces pusimos de ejemplo y creemos que es muy válido, si en una situación tienen que imperar la prueba del hambre, el compasivo no va a dar alimentos a quienes estén en esa situación, sino que va a custodiar que el hambre sea pasado con la mayor armonía posible. El compasivo no se va a ver afectado por la faltante de alimentos, por el contrario, en su condición compasiva va a tener la capacidad de percibir que la prueba del hambre es una necesidad insustituible y que tiene que ser custodiada para ese ser que está pasando hambre o para ese conjunto de seres, o incluso para una nación o para lo que fuera. Del mismo modo, cualquier otra coyuntura que tuviera un matiz en particular va a encontrar en el compasivo asistencia para no ser interferida. Del mismo modo, un ser compasivo puede ser llevado por la energía interna a participar de una coyuntura que tiene que ser interrumpida particularmente en su condición o cualidad y que precisamente por incapacidad de quienes la componen se está eternizando, se está extendiendo indebidamente. El compasivo entonces ahí participa entendiendo cuál es la necesidad y trabajando para que se instale, para que la solución se instale en relación a esa necesidad. Entonces el compasivo es una herramienta del amor-sabiduría, una herramienta que ya está en condiciones, por parte del amor-sabiduría, para asistir y custodiar lo que en cada nivel o en cada situación tenga que ser preservado. Entonces el compasivo no tiene preferencias porque una condición u otra estén instaladas en una situación, sino que la situación se exprese y sea según la voluntad superior o la voluntad de la energía. Él se torna una custodia de una herramienta. En cuanto a la oración, ocurre lo mismo que con las dos energías anteriores. El ser, para poder orar, necesita haber llegado a un nivel de identificación interna, a un nivel de entrega interna, a un nivel de receptividad interior. Tiene que haber predispuesto en su vida, por sobre encima de aspectos superficiales, externos y aparentes, la donación a la conciencia interna. Entonces el ser que puede entrar en un estado de oración es un ser que predispone ante cualquier coyuntura material el encuentro con la conciencia interna. Entonces, de este modo, él deja en manos de la conciencia interna, según la conciencia interna viera las necesidades en cada momento, poder ser llevado al estado de oración. Lo que sí puede hacer el ser que quiere predisponer la oración es aquietarse, es elevar los pensamientos, los sentimientos, aprender a conocer los aspectos de la ley del silencio,
Entonces el ser que quiere profundizar la oración es un ser que tiene que tener claro que las leyes materiales no pueden ofrecer ningún tipo de salida armónica y equilibrada a su conciencia. Él tiene que estar siempre interviniendo en la materia, abierto a los aspectos y estímulos de las leyes interiores. En un estado de mayor quietud que el promedio de las personas, en un estado de búsqueda genuina del silencio por sobre encima del resto de las personas, el ser que se predispone a orar abre una puerta y un camino para que la conciencia interna y la conciencia externa se encuentren en una genuina ceremonia de comunión. Entonces, él buscando quietud, buscando silencio, puede ser llevado, cuando la conciencia interna lo cree conveniente, al estado de oración. Puede ser arrebatado de la influencia de los niveles externos y materiales y conducido a una experiencia interna que nada tiene que ver con las leyes materiales. Porque orar es una experiencia interior. Al igual que contemplar. El contemplativo lo que está haciendo es vivir una experiencia que es regida por las leyes internas. Y la oración es una experiencia que está siendo regida por las leyes internas. Un ser no puede forzar la oración, ni puede forzar en otros la oración. Un ser puede verse estimulado a prepararse en un estado de silencio, de quietud. Puede estar buscando silencio y quietud y mantenerse en esa búsqueda de silencio y quietud suficientemente entregado y predispuesto para que la vida interna lo llevara. Si fuera necesario una experiencia contemplativa, si fuera necesario un estado de oración, si fuera necesario a cualquier tipo de estado o condición que fuera regido por las leyes internas en favorecimiento de la participación de ese ser en el plano de la materia, donde está haciendo supuestamente su experiencia evolutiva y donde está haciendo aprendizaje y servicio. Quiere decir, la oración no es rezar, no es repetir ningún tipo de fragmento, de texto, ni de memoria, ni leyéndolo, no es un mantra. La oración no tiene nada que ver con eso. Se puede servir de cualquier aspecto que conduzca al ser a la quietud, a la armonía, al equilibrio, pero en sí misma supera todo eso. En la nación judía y en otras naciones, en todos los tiempos, hubo profetas, que son precisamente seres que forman parte de ese linaje de sabios o profetas, seres que tienen la capacidad de poder captar de los niveles internos estímulos, tanto de la propia mónada como de la jerarquía, y volcarlos a la humanidad. De algún modo, muchos sabios y profetas en tiempos posteriores fueron reconocidos como contactados. Muchos contactados, si bien no hay una relación absolutamente estricta, muchos contactados forman parte del linaje de los sabios y profetas, amén de otros linajes, porque no hay una relación, decíamos, estricta entre el linaje de sabios y profetas y el contactado. Un ser que establece un vínculo estable con la propia conciencia interna y a través de la propia conciencia interna con la jerarquía es un contactado y puede ser un ser de diversos linajes. Pero decíamos que con el correr de los tiempos el término fue entrando en desuso y quedó más para señalar aspectos antiguos de la relación de ciertos seres que formaron parte de la historia de la humanidad o de aspectos doctrinarios que también forman parte de la historia de la humanidad, que seres que ya en tiempos más cercanos o en estas épocas contemporáneas también funcionan de ese modo. Porque los aspectos proféticos o la capacidad de profetizar, al igual que otras capacidades, solamente fue pasando por distintas actualizaciones en base a lo que la humanidad y el planeta fueron necesitando. Entonces los profetas siguen caminando entre los seres humanos. Los sabios siguen caminando, los contemplativos siguen caminando, los guerreros siguen caminando entre los seres humanos. Solo que en base a las necesidades del planeta y la humanidad, la actualización de esas condiciones o cualidades se va dando. Para que un ser sea un profeta no necesita ir con una túnica como la que se usaba hace 3000 años en el desierto o en Medio Oriente. Y para ser reconocido como un guerrero no tiene que vestir la túnica roja de un espartano, porque eso ya fue hace 2500 años. Sigue estando la energía expresándose con las cualidades necesarias a través de los linajes, con las actualizaciones que requiere la humanidad y el planeta en cada etapa y ciclo. Acá dicen que es la ley de liberación a través de entrega.
La entrega permite que el ser sea conducido y sea tocado por otros aspectos de las leyes. Y básicamente la liberación se da en ese sentido porque la entrega permite que el ser vaya trascendiendo gradualmente el libre albedrío. En la trascendencia del libre albedrío, el ser va encontrando gradualmente la liberación. ¿La liberación de qué? La liberación de una etapa que él transcurrió y que la humanidad transcurre respecto al aprendizaje y a la ampliación de la conciencia. Entonces los seres en ciertas etapas reciben el libre albedrío como una herramienta, pero mientras ejecutan el libre albedrío y todo lo que involucra la ejecución del libre albedrío, los seres no pueden acceder a otros aspectos de la experiencia evolutiva. Cuando llega a un punto en el cual el ser hizo todo aquello que le correspondía dentro de determinadas fases de la ley de karma y el libre albedrío, él tiene que liberarse de esa situación. Y una de las herramientas de liberación que tiene el ser es la entrega. Cuando él conscientemente busca colocar a los pies de la vida interna, busca colocar ante la vida interna, ante las leyes internas, ante la voluntad superior, aquello que él es en conciencia. Él busca colocar su vida y su conciencia. Entrega vida y conciencia. Es un acto volitivo profundo la entrega. No puede ser forzada, no puede ser anticipada, solamente puede ser vivida en los momentos en que el ser trascendió y ya generó una vinculación entre su conciencia y las leyes internas en grado suficiente. Entonces, si él no se entrega, se siente sofocado, se siente ahogado. En la consumación de esa entrega, él va encontrando la liberación que lo saca de ese grado de sofocación, de ahogo. Él siente que si sigue respondiendo a la voluntad inferior, al libre albedrío, si sigue respondiendo y sigue identificado con las fuerzas de la materia, con los juegos de fuerza de la materia, él no encuentra la salida que ya empezó a percibir y que es aquella que le señala el rumbo superior, la conciencia superior y el cosmos. Mientras un ser no logra un nivel de entrega suficiente, él sigue inmerso y en algún grado responsable de complicidad con las fuerzas materiales. Muchos seres están listos para consumar esa entrega. Sin embargo, temen dejar de ser aquello que son. Temen dejar de ser aquello que son. Creen que si se entregaran, pasarían por un proceso de desidentificación negativo, traumático. Creen que si se entregaran, dejarían de ser lo que son. Y por el contrario, cuando un ser logra entregarse, empieza a tener vislumbres genuinos de lo que él es. Porque hasta que no tiene suficiente capacidad de entrega, él no conoce su potencial, su genuino potencial. Entregarse a las leyes internas, entregarse a la voluntad superior, es permitir, tal vez por primera vez, que aquel potencial, aquel verdadero alcance que tenemos en términos de decisión, de voluntad, de sostén, se vuelque, se revele a nosotros. El ser no conoce realmente su verdadero potencial hasta que no se revela en él la capacidad de entrega. ¿Por qué identificarse con los juegos de fuerza? Porque mantenerse preso de los juegos de fuerza no permite nunca al ser genuinamente vislumbrar y experimentar sus alcances como conciencia. Cuando un ser trasciende lo que él es en estos planos, cuando rompe los límites, cuando él se ofrece en todo lo que es vida y conciencia a algo que lo supera, algo que lo excede, pero que al mismo tiempo y de un modo prácticamente incomprensible al principio, también es su propia identidad. Entonces, nosotros no podemos conocer nuestro verdadero potencial hasta que no conocemos la entrega. Y ese verdadero potencial que se va expandiendo, que se va instalando, que se va experimentando, es y forma parte también de las energías o la ley de liberación. Cuando un ser
equipara lo que él es en estos niveles con su verdadero potencial interno, cuando él va reduciendo la distancia de lo que es en estos niveles con el propio potencial interno, él empieza a ser liberado. ¿Por qué? Porque la dualidad lo apresa, la dualidad lo mantiene preso, la dualidad lo mantiene esclavo. Si el ser vive en dualidad, el ser no puede contar con sus verdaderas energías y potencial. ¿Por qué? Porque su conciencia está repartida. Como se dice comúnmente, no se puede servir a dos señores. Cuando un ser se entrega, lo que está diciendo es a qué señor quiere servir, a disposición de qué quiere colocar su conciencia. Entonces ahí las energías, ahí todo lo que el ser es, pasa por una síntesis, pasa a vivir procesos de armonía y de equilibrio hasta ese momento desconocidos. Es decir, la libertad ofrece sus síntomas en nosotros. Y aquí sigue el libre albedrío, dice, trabajando con unas grabaciones, por una profunda necesidad interior, buscaba mayor comprensión respecto a la superación del libre albedrío. Comprobé las trampas de mi personalidad cuando llegué a pensar, ¿por qué hay que superarlo si todo se limitaría a utilizarlo correctamente? Si sirve, lo entrego a la energía de este estudio. Es una de las trampas que se nos pueden presentar. Cuando el ser está listo para liberarse, cuando el ser comprueba que él no tiene decisiones negativas, que él no hace daño, que él es positivo, que busca el bien común supuestamente, entonces si ya llegó a un dominio del libre albedrío de una cierta cualidad, entonces ¿cuál es el problema del libre albedrío? Ya no hay necesidad entonces de superarlo, si lo estoy usando bien. Entonces lo que tenemos que tener conciencia es de que todo aquello que nosotros podemos identificar, evaluar, comparar, pesar, medir y contar en términos racionales para operar positivamente, no deja de ser una experiencia externa y material. ¿Por qué? Porque para concretarla disponemos solamente de materia mental, materia emocional y materia etérico-física y concreta. El libre albedrío solamente tiene como alcance la capacidad de llegar a un grado de sublimación respecto a lo positivo. Pero en los universos lo positivo también tiene que ser trascendido. Los universos se encaminan todos a una síntesis. Las experiencias de la conciencia en la materia también tienen que encaminarse a una síntesis. Primero transitan lo negativo, después lo negativo y un poco lo positivo, después más lo positivo que lo negativo. Llega una etapa donde tenemos que transitar todo de un modo positivo y hacer el bien o el mayor bien posible, pero eso por sí mismo sigue siendo un juego polar. Sigue siendo de algún modo un grado de elección, un juego de polaridades, y tenemos que llegar a la síntesis. Y precisamente la trascendencia, la entrega del libre albedrío, es la síntesis que la conciencia tiene que llegar a concretar. La síntesis que permitiría que la unificación de las energías, que aquello que no se reparte en polaridades ni en ambigüedades, que es precisamente la conciencia interna, pueda operar a través del ser. Entonces, cuando la conciencia interna opera a través del ser, lo que ocurre es una síntesis, neutralidad. Ya no es ni positivo ni negativo ni positivo, es una acción neutra, por lo cual es una acción que ofrece una condición a la materialidad de rango superlativo, diferente y superlativo. Entonces, por más que el ser se esté manejando positivamente con el libre albedrío, en algún momento tiene que ofrecer algo más a ese universo. Su conciencia tiene que ser ofrecida a algo más, y a través de su conciencia ofrecida a algo más, ofrecerle ese universo del cual forma parte también algo más. Entonces es ahí donde, sosteniendo la entrega del libre albedrío, el ser ofrece la elevación de ese universo por energías neutras, por la trascendencia gradual del posicionamiento kármico de la partícula. El libre albedrío sigue siendo una experiencia kármica, mientras que la neutralidad y la síntesis
de pensamientos, de sentimientos y de acciones, es una experiencia ya inherente a la ley evolutiva superior. Cuando un ser logra que su conciencia interna y no su libre albedrío se expresen en sus pensamientos, sentimientos y acciones, entonces él lo que está haciendo es comenzar a preparar ese universo para encaminarse a ser regido por otras leyes. Entonces ese universo empieza a ser preparado para regirse por ley evolutiva superior, por ley de ciclos, y empieza gradualmente a ser preparado para dejar la ley de karma. Cuando en un cierto nivel de conciencia ya hay seres o grupos que van preparándose de ese modo, para que la energía interna impere sobre el libre albedrío, entonces se están cerrando ciclos muy importantes para esos universos, para esos seres, para esos grupos, para esas culturas planetarias y para esos planetas en general. Se están preparando importantes cierres de ciclo, que es lo que está ocurriendo ahora. Un importante cierre de ciclo está llegando para el planeta y la humanidad. Y aunque aún sean pocos quienes pueden experimentar esto de permitirse ser herramientas de canalización de la energía interna y de trascendencia gradual, al principio inestable, por eso decimos gradual, del libre albedrío, van preparando estos universos para otra realidad. Podría hablarnos de la energía de la sinceridad y la energía de la confianza. Esto ya está también colocado en grabaciones, pero vamos a tratar de tocar un poco el tema. ¿Cuál sería la importancia de la sinceridad y de la confianza? Y respecto a la sinceridad, siempre es oportuno aclarar que sinceridad no es compulsividad, no es incontinencia verbal ni mental, no es decir lo que se nos cruza en cualquier momento. Eso no es ser sinceros, eso es ser inmaduros, incontinentes. Eso es un aspecto sin pulir de la conciencia. Hay gente que cree que es muy sincera o es tenida por sincera porque cualquier cosa la dicen. Eso es vomitar cualquier cosa, porque un ser tiene que tener la capacidad de liberar aquello que es necesario en cada momento. Sea un pensamiento, un sentimiento o ejecutar acciones necesarias. Un ser que no tiene la capacidad de contenerse mentalmente, emocionalmente, que es compulsivo al actuar, no es sincero. Es un ser que no tiene dominio sobre sí. Entonces, un ser sincero es un ser que tiene la capacidad de estar lo suficientemente atento para que ningún grado de compulsividad se exprese a través de él y que aquello que lo toca internamente para ser vertido en ese universo pueda ser vertido en el momento oportuno. Un ser sincero es un ser que jamás va a rechazar, va a encapsular, va a interferir, va a demorar un estímulo interno al momento que el estímulo está mostrando que tiene que ser liberado. La sinceridad es esa capacidad de no retener, no interferir, no apresar los estímulos en un cierto nivel y permitir, cuando son interiores, que sean vertidos en el momento adecuado. Ahí hay sinceridad, porque el ser no se ocupa de estar especulando si ese estímulo interno va a caer bien a uno, mal al otro, si va a gustar, si no va a gustar. La verdadera sinceridad es esa capacidad de identificar un estímulo interno que tiene que ser liberado y ser una herramienta para esa liberación, sin que el ser se ocupe de qué va a pensar o qué va a sentir quien fuera. Esa es verdadera sinceridad. Hay aspectos de sublimación de la espontaneidad que están ligados a la genuina sinceridad. Cuando el ser pierde la capacidad de espontaneidad, también interfiere la capacidad de genuina sinceridad, porque continuamente está especulando. Del mismo modo que un ser compulsivo, incontinente, mental, emocional, verbalmente, no puede ser considerado como sincero, un ser que está especulando continuamente y midiendo qué va a decir y con qué consecuencias tampoco es sincero. Solamente sincero, insistimos, aquel que trabaja para que aquello que desde la vida interna busque ser colocado tras de su conciencia no sea interferido y siempre sea colocado en término, en tiempo y en forma. Eso es sinceridad. Respecto a la energía de la confianza,
Es una energía muy valiosa, de la cual también hablamos mucho nosotros. Un ser que no sabe confiar, o un ser sobre el cual no recae la confianza, es un ser que está siendo interferido, vive interferido o es interferido. Porque aquel que no sabe confiar tiene de algún modo instalado en su conciencia que nada puede ser hecho de modo adecuado si no es hecho como él lo haría y del modo en que él lo haría. Un ser que no sabe confiar es un ser que no entiende que la energía toca y estimula todas las partículas. Un ser que no sabe confiar es un ser que no comprende las leyes y no trabaja para que se cumplan. Es un ser que todavía cree de algún modo que si no es su voluntad y su óptica la que está presente en las acciones, en los seres, en las coyunturas, nada tiene sentido. Y al mismo tiempo un ser que no recibe confianza como energía es un ser que está siendo confirmado en su inaptitud. Es un ser al cual no se le permite ser conducido internamente con el grado de libertad o de flexibilidad adecuado. Cuando un ser confía en otro ser, lo que hace es liberarlo. Cuando un ser recibe confianza de otro ser, está siendo liberado. La confianza es un gesto de flexibilidad y de apertura hacia la vida interna. La confianza permite que los seres puedan ser tocados por la energía interior de un mejor modo. La confianza es energía de liberación. Los seres que no saben confiar y los seres que no reciben confianza por parte de otras partículas, de otros seres, están interferidos, como decíamos. Y básicamente es una condición de conciencias con la posibilidad de abrirse a la vida interna, a la libertad interior, no a la libertad doctrinaria, no a la libertad social. Porque en cada etapa de la humanidad, del planeta, en cada cultura eso tiene connotaciones diferentes, sino verdaderamente a la libertad interior. Si un ser no está en condiciones de ser llevado todavía con suficiente flexibilidad o continuidad o estabilidad a discernir en cuanto al ejercicio de la confianza, es preferible que peque por positivo en el acto de confiar a que sea reticente en el acto de confiar. Y ahí volvemos a las experiencias polares, donde primero el ser tiene que pasar por las experiencias negativas, después se vuelca gradualmente a las positivas. Y en la confianza es lo mismo. Si el ser tiene que experimentar en una coyuntura, ¿sí?, la liberación de su conciencia como energía de confianza, es preferible que lo haga a que sea reticente de eso. Entonces, ante la duda de confiar o no confiar, siempre es preferible ofrecer un grado de confianza. Gradualmente, mientras nuestra conciencia se va preparando gradualmente, mientras vamos ganando esta posibilidad de abrirnos más a la intuición, gradualmente vamos a ir teniendo un acompañamiento interno, porque el discernimiento también tiene que ser aplicado en la confianza como tiene que ser aplicado en todo. Ninguna de esas actividades que la conciencia emprende y sostiene en la materia deben estar ajenas a la energía del discernimiento. Y el acto de confiar, la liberación de energía mediante la confianza, también tiene que tener el soporte o el sostén del discernimiento. Entonces, mientras no podemos tener un discernimiento, un acompañamiento profundo, siempre intentar volcar la confianza, salvo que los elementos materiales sean tan contundentes que nos estén diciendo, también usted tiene que aprender a observar los símbolos o señales que en la materia, ya sea en el plano mental, en el emocional o en el concreto mismo, se le estén ofreciendo. Porque a veces un ser puede no tener capacidad de discernir o de ser asistido intuitivamente para ver hasta dónde o de qué modo empeñar su confianza, pero puede haber señales en el universo material de las cuales se pueda servir. Porque todo lo que nosotros recibimos en el mundo material como aprendizaje queda en algún grado como un remanente, siempre disponible. A veces, si no está la intuición para asistirnos, pueden estar las señales en el mundo concreto. Pero de todos modos, si no encontráramos señales en lo concreto,
y no sintiéramos un estímulo interno que nos puede decir o señalar con profundidad de qué modo confiar, en qué grado, de qué manera, siempre tratar de brindar la confianza ante la ignorancia de lo que pudiera ocurrir. La confianza, como cualquier otra energía, tiene gradaciones. Entonces, ¿por qué la confianza no tendría gradaciones y otras energías sí? Nosotros precisamente lo que tenemos que aprender es a trabajar con energías. Toda situación no es ninguna otra cosa que un patrón vibratorio, quiere decir, el revestimiento de un grado de energía. Primero está la energía, se reviste de vibración, y la vibración es lo que conforma y sostiene las situaciones. Entonces, nosotros todos tenemos que aprender a trabajar con gradaciones de la energía, que dice con patrones vibratorios. La confianza no puede ser ciega continuamente al momento de confiar o ser una confianza inexistente. Entre la inexistencia de confianza y una confianza ciega, hay que encontrar siempre el grado adecuado para cada experiencia. Si un ser que necesita un grado de confianza depositado sobre él recibiera el grado inadecuado de confianza, no estaría siendo beneficiado. Fuera que ese grado inadecuado estuviera por debajo de lo necesario o por sobre encima de lo necesario. Como cualquier otra energía, el ser necesita dar con la dosis y con la condición que para él es necesaria en cada etapa y en cada situación. Por eso, un ser tiene que aprender a regular su conciencia, en este caso, bajo aspecto de energía de confianza, acorde a lo que fuera necesario en cada situación. No se puede estar a lo tonto y a lo loco. Y regular la confianza no es desconfiar. Desconfiar es otra cosa, y no lo vamos a explicar porque lo sabe todo el mundo eso, que vamos a explicar lo que todo el mundo sabe. Lo que no sabemos a veces es la importancia de la confianza, por eso estamos profundizando. Acá dice, las fuerzas involutivas. Quiero saber si ellas tienen alguna posibilidad de pagar por el daño que hacen o quedarían impunes. Las fuerzas involutivas son una expresión de leyes reguladas particularmente para que la experiencia de ley de karma, de libre albedrío, que la conciencia humana tiene que experimentar y transitar, pueda realmente transitarse, experimentarse del modo adecuado. Sin esta fuerza sería imposible, porque ellas precisamente son elementos fundamentales para este juego de aprendizaje, para este juego de dominio de las fuerzas materiales, de conocimiento y dominio de las leyes materiales. Sería como un juego de pelota sin pelota. ¿Cómo se puede saber cómo es un juego de pelota? Y por los jugadores, por el tamaño de la cancha, se puede saber si hay una pelota con qué jugarlo. Porque los jugadores pueden ser más o pueden ser menos, la vestimenta puede ser mayor o menor, estar o no estar, la cancha ser grande, chica, pero no hay pelota, no hay juego. Entonces, las fuerzas involutivas son las pelotas del juego. Es la pelota del juego, ¿se entiende? Las condiciones pueden ser muchas, pero si no está esa pelota, el juego no se puede iniciar y no se puede sobrellevar y no se puede aprender sobrellevándolo a jugarlo. Entonces, las fuerzas involutivas son energías reguladas puntualmente por las leyes de evolución para que haya una pelota en la cancha. Y uno, enfrentándose, pateando esa pelota, a veces afuera, a veces adentro, tropezándose, escapándosele la pelota, vaya dominando todo lo que el juego propone. Entonces las fuerzas involutivas no tienen que salir impunes o no impunes. Las fuerzas involutivas están cumpliendo un rol. Como muchas veces dijimos, el rol que cumplen es perfecto, porque no se ocupan de ninguna otra cosa que hacer de pelota en el juego, mientras que nosotros en ese juego hacemos cualquier cosa. Hacemos cualquier cosa, infringimos las reglas, las alteramos, buscamos evitarlas, nos salimos de la cancha, nos escapamos, volvemos, hacemos cualquier cosa en ese juego. Incluso nos fuimos tanto
de lo que el juego proponía, que la pelota que tenía que tener un tamaño determinado, la terminamos inflando en un grado tal que no sabemos qué hacer porque nos pisa cuando se mueve. En vez de ser nosotros los que pisemos la pelota, la paremos y la pateemos, es al revés. La inflamos tanto, la hicimos tan grande que cuando se mueve va aplastando conciencias. Entonces ahora la culpa es de la pelota, ¿se entiende? Ahora la culpa es de la pelota, no es de los que inflaron la pelota. Es más, no solo inflamos la pelota, pusimos miles de pelotas en juego, de distintos tamaños, condiciones, algunas muy evidentes, otras transparentes que ni se ven pero están ahí y nos tropezamos con ellas, nos pegan el pelotazo sin que las veamos. Entonces las fuerzas involutivas no tienen nada que pagar. Ellas están para que nosotros entendamos de qué se trata este juego, aprendamos a jugar. No son conciencias que están generando karma. Ahora, si esta pregunta tiene que ver respecto a seres o conciencias que terminan suficientemente identificados con las fuerzas involutivas y que terminan siendo herramientas, marionetas, títeres de estas fuerzas, entonces estamos hablando de otra cosa. Porque ahí estamos llamando fuerzas involutivas a los seres que están en ese momento transitoriamente subyugados, identificados con esas fuerzas, que responden esas fuerzas aislados de su propia voluntad interna, que están muy comprometidos con esas fuerzas y no pueden responder a los estímulos internos por ese compromiso. Entonces, esos seres sí van a tener que enfrentar débitos kármicos de distinto tipo y caudal cuando sea el momento. Según el grado de compromiso con esas fuerzas, esos seres están definiendo o al corto, o al mediano, o al largo plazo aspectos de su trayectoria evolutiva, porque es así. Según ese grado de compromiso están definiendo eso. Estos seres identificados con esas fuerzas, sí, van a tener que enfrentar débitos kármicos y no van a salir impunes, como dice acá. Dice, pagar por el daño que hacen o quedarán impunes. Ningún ser que haya excedido su relación con esas fuerzas y que no haya entendido lo que esas fuerzas le proponían evolutivamente, va a quedar impune. Puede ser que un ser aparentemente, después de hacer muchísimo daño o interferir mucho en la vida planetaria, un día se muera plácidamente en una cama de noche y uno diga, mira vos, este tipo se murió a los 90 años después de haber hecho tanto daño y se muere plácidamente. Eso es toda una apariencia. Porque eso es una apariencia. ¿Qué le espera a esa conciencia por parte de las leyes al corto, al mediano y al largo plazo? Nadie lo sabe. Y las leyes lo tienen muy puntualmente anotado, no se le escapa nada de esto. Las leyes tienen todo. Cada acto, cada gesto, cada pensamiento lo imprimimos en la esencia de la energía mediante la cual las leyes son sostenidas. Entonces, ahí nadie se escapa, nadie queda impune. Los campos de fuerza responden a la identificación y el alimento que la conciencia humana puede hacer de ellos. No solo la conciencia humana, sino también la conciencia de otros reinos, sobre todo el reino animal, que tiene la capacidad de emitir, de irradiar muy fuertemente estímulos u ondas de corte astral. Los campos de fuerza pueden modificarse. Como nosotros, como humanidad, estamos bajo libre albedrío, en una etapa puntual de la ley de karma, nosotros tenemos esa experiencia por delante de mantener los juegos de fuerza o mantener la capa psíquica en una determinada condición. Incluso se nos ofreció, mediante la ley de karma, ensayar con la sublimación, la transmutación, la purificación y la elevación de la capa psíquica. Porque la humanidad tenía que trabajar para que la capa psíquica general del planeta, quiere decir ese componente mental astral que rodea la esfera planetaria, fuera ganando una condición cada vez más elevada. ¿Cuándo se esperaba eso? ¿Cuándo tendría que haber ocurrido eso? Cuando la humanidad, entendiendo el juego propuesto por las fuerzas involutivas, comenzara a revertir su identificación con esas fuerzas, a elevar sus patrones de vida y de conducta,
a elevar sus emisiones mentales y emocionales, por lo cual elevar la condición, purificar, sublimar la condición de la capa psíquica. Entonces, la condición inicial, con que esas fuerzas fueron colocadas al servicio del planeta y de la humanidad, porque esto hay que entenderlo así, al servicio del planeta y de la humanidad, esa condición inicial tenía que ir sublimándose, transmutándose, elevándose. Lejos de eso, la humanidad se identificó con el campo de fuerzas propuesto por esta condición de la ley planetaria de karma, se identificó con ese campo de fuerzas, lo fue alimentando con emisiones irregulares, groseras, de corte mental, emocional, y sostenido también y alimentado también por las acciones concretas que generaban a su vez retornos en el campo psíquico, también por el shock que se iba comprometiendo en relación a las acciones. Nosotros lo que hicimos fue alimentarlas, lo mismo que hicimos con el ganado en el planeta, con lo que se llama ganado. Los seres del reino animal, que son considerados ganado, de los bovinos, los ovinos, los caprinos y todos, los porcinos y todo aquello que es considerado ganado, incluyendo las aves de corral, que tan groseramente son masacrados, manipulados, también se los hizo reproducir indebidamente. Esta cantidad de vacunos, bovinos, caprinos, ovinos que hay en la tierra, simbólicamente hablando, tendría que servir para poblar decenas de planetas, y están todos condensados acá. Lo mismo hicimos con estas fuerzas involutivas. El tenor, la densidad, la condición, la cualidad y sobre todo la hegemonía que ellas generaron en un planeta, en un solo planeta, podría estar repartido para experiencias evolutivas en decenas de planetas, y está todo condensado acá en la Tierra. Es decir, logramos un nivel de condensación, de fortalecimiento y, como contraparte, de debilitamiento de la condición humana ante esa fortificación psíquica directamente fuera de toda norma. Por eso el planeta pasó por la transmutación de urgencia que tuvo que pasar respecto a su logos planetario, el logos que lo regía, y comenzó una transición bajo situación de urgencia. Entonces, efectivamente, las fuerzas tenían otro tenor al momento de ser instaladas en el planeta, y a lo largo de la historia planetaria de la humanidad, hubo momentos donde su regulación pasó por secuencias específicas que la humanidad misma forzó. En realidad nosotros no utilizamos como polaridad conciencia y fuerza. La conciencia es la resultante de energías del campo de la vida cósmica, es la emergente, es el hijo, es la resultante de la voluntad-poder fecundando la matriz cósmica universal, la madre cósmica, que es el primer rayo trabajando sobre la matriz del tercero nivel cósmico. De eso surge la conciencia. Lo que nosotros hacemos generalmente diferencia y tratamos de que quede bien claro es entre fuerza y energía. Es ahí donde hacemos nosotros generalmente referencia, hacemos una puntual diferenciación. Entonces, conciencia no tiene nada que ver con fuerzas. Las fuerzas son las resultantes de la presencia y la acción de la energía regulada de un modo en particular, cuando en un campo de existencia se necesita que haya un patrón de tensión energético puntual. O sea, las fuerzas no tienen inteligencia. ¿Sí? Mientras que las energías son absoluta inteligencia, las fuerzas no tienen inteligencia. Las fuerzas solamente pueden operar en base a lo que arquetípicamente fueron condicionadas para participar en un nivel de conciencia. No tienen inteligencia ni tienen la capacidad de sobreponerse o evolucionar por sobre encima donde están siendo colocadas. Cuando se dice que las fuerzas involutivas crecieron, se hicieron más fuertes, la capa psíquica se engrosó y se agigantó, se sigue hablando del mismo campo donde estaba previsto que actuaran. Quiere decir, el nivel etérico-físico, el nivel emocional o astral y el nivel mental concreto. Quiere decir, su incremento fue en esos niveles sin excederlos, sin poder salir de ahí. Entonces las fuerzas no tienen la capacidad de trascender particularmente los campos donde son impuestas para una actuación determinada, no tienen inteligencia por sí mismas, sino en relación al arquetipo o lo que está previsto dentro de la función en un nivel de conciencia. Son, por decirlo así, campos de energía
a pesar de ser fuerzas, de algún modo son campos de energía, que están programados para una función en particular. Precisamente por no tener voluntad propia, sino responder esos campos de energía, lo que está previsto arquetípicamente para ellos, cumplen sus funciones perfectamente. Quiere decir, no pueden fallar en su función. ¿Por qué? Porque su rol precisamente es esa condición de inalterabilidad que tienen que tener para que partículas como nosotros, que somos inestables y que tenemos una condición en términos de alterabilidad, podamos hacer lo que nos compete como ejercicio evolutivo respecto a lo que estas fuerzas están ofreciendo. Conciencia y fuerzas son netamente cosas diferentes. Las fuerzas no tienen conciencia por sí mismas en evolución, no son conciencias en evolución. Sí forman parte de campos de conciencia en evolución, por lo cual la esencia constitutiva, la sustancia constitutiva de esas fuerzas evoluciona, pero por los campos mismos donde se encuentran. En definitiva, cuando un campo de fuerzas tiene que ser desactivado, la sustancia de la matriz cósmica universal presente en él se reincorpora a la matriz general, entonces pasa por proceso de sublimación. Pero por sí mismas no están en evolución, aunque van a salir del grado que actualmente ofrecen. Primero tendríamos que decir que utilizamos de modo simbólico el término inalterable, porque no le compete realmente a esas fuerzas desde el punto de vista interno. Solamente que queríamos utilizar un término que permitiera comprender que su rol no lo sueltan, no lo dejan jamás. Mientras está previsto durante un ciclo que esas fuerzas operen, jamás dejan de hacer su trabajo. En ese sentido, decíamos que era inalterable su posición. No estamos hablando de aspectos de inalterancia como los de universos o de campos de conciencia cósmico que están bajo leyes de inalterancia. Nuestros universos y todo este campo de vida cósmica está bajo leyes de expansión. Entonces, en ese sentido no estamos hablando de inalterancia como hablamos en niveles cósmicos, solo para señalar puntualmente que estas fuerzas, mediante esta condición que tienen y durante el rango o lapso que debieran mantenerlas, no alteran su funcionabilidad, son absolutamente funcionales al propósito que las instala en un lugar o en un campo de conciencia. Las fuerzas involutivas ofrecen un ejemplo de elevación puntual. Si uno no se identifica con aquel rol negativo que tienen arquetípicamente que asumir para nosotros y aprende a percibir precisamente esa condición, esa cualidad de persistir en su rol, las fuerzas involutivas están dando un ejemplo. Solo que nosotros tendríamos que aprender a mantenernos en el polo contrario. Mientras ellas cumplen perfectamente su rol de ponernos a prueba en tendencias negativas y en influencias negativas, nosotros tendríamos que aprender a sostenernos de un modo estable, realmente con persistencia y de un modo estable en las experiencias de corte positivo y elevado. Esto es lo que no entendimos, que nos estaban mostrando precisamente con esa condición, que era lo que nosotros teníamos que hacer traspolarmente. Quiere decir, no instalarnos por identificación en su rol, sino por el contrario, que nos sirviera su rol para mantenernos traspolados en el nuestro. Lo que se nos está invitando puntualmente y básicamente es a que conscientemente los seres que están más despiertos y más abiertos sean herramientas lúcidas del cierre de la ley de karma en el planeta. Y que dejemos de ser cómplices del estiramiento de esta transición, innecesariamente. Los seres que están más lúcidos, que están más despiertos espiritualmente, tienen que trabajar como verdaderas herramientas para que este planeta pueda ser un cierre de la ley de karma. La transición se está extendiendo porque incluso la mayor parte de los seres que trabajan para el planeta, supuestamente, en términos benéficos, una parte de sus vidas, un importante porcentaje de sus vidas, de sus acciones, de sus pensamientos, de sus sentimientos, siguen correspondiendo a aspectos de la ley de karma que ya no son necesarios en términos evolutivos para ellos y para un porcentaje significativo de la humanidad. Entonces, esta nueva etapa, este nuevo ciclo, precisamente se trata de eso,
de poder ser herramientas de anticipo de la ley evolutiva superior, de abrir camino a la ley evolutiva superior, de abrir camino a la ley de ciclos, de entender y de adherir a la voluntad interna para que, en adhesión a la voluntad interna, seamos capaces de reflejar el pulso de los ciclos que en nuestro interior están activos y vigentes en este plano. La ley de ciclos está disponible como energía para todos nosotros en los niveles internos. En el nivel supramental está disponible para la humanidad los estímulos propios de la ley de ciclos, de la ley evolutiva superior. Esta etapa que se cierra y esta etapa que se abre, este ciclo que se cierra, este ciclo que se abre, es ni más ni menos que eso. ¿Cuántas veces se dijo que la transición se extiende, la transición planetaria se extiende por la incapacidad que la humanidad tiene de ofrecer una salida evolutiva a esto que es el retiro de la ley de karma y la injerencia de un modo cada vez más profundo y estable de la ley evolutiva superior en el planeta y en la humanidad misma? Todos nosotros estaríamos mintiendo si declaráramos que no podemos hacer lo que hay que hacer en esta etapa del planeta. Todos estaríamos mintiendo porque la energía nos está manteniendo encarnados precisamente porque podemos hacer lo que tenemos que hacer. Es ahí que la gran responsabilidad de los seres humanos tiene que ser sostenida y asumida. Porque cuando un ser ya no tiene nada que hacer en la superficie planetaria, encarnado desencarna. Entonces todos los que estamos encarnados y tenemos algún grado de aspiración y de vocación internas, conscientes, y buscamos ejecutar de modo práctico la concreción de esa vocación, ninguno puede declarar que no puede. Porque abiertamente se está mintiendo. Ya estamos en una época donde cuando el ser se mienta o miente a otros, la mentira es como intentar colocar el Everest debajo de una alfombra de baño. Porque cualquiera de nosotros que estuviera mintiendo, es tan evidente la mentira que nadie podría creer en ella. Por eso, en este mundo son tan requeridos los seres insensibles e indiferentes, porque solamente ante la insensibilidad y la indiferencia se puede esconder la mentira de un modo tan descarado, con tanta impunidad. Quienes realmente trabajan para el planeta no pueden engañarse ni engañar a otros. Hay que tener la valentía de estar ante la verdad y que todo lo que la conciencia haga sea un gesto a favor de la verdad y la aplicación de la verdad misma. Y esta es esa etapa, estamos en esa etapa. Tenemos que estar muy atentos para dejar de perder tiempo, para no caer en este permisismo, decir, no, mañana, qué pasado, total tengo tiempo, no, esto no lo puedo asumir ahora, tengo que hacer no sé qué. Un ser está encarnado y lo prioritario para él tiene que ser, en esta etapa de transición planetaria, la asistencia al plan evolutivo. Si no entiende eso, quiere decir que más allá de que racionalmente él pueda llegar a conciliar algunos conceptos, en la práctica todavía está distante de vivir la espiritualidad y el servicio y de ponerlos como energías a disposición de la humanidad y del planeta. No nos podemos excusar más. Tenemos que tener la capacidad de mirar nuestras existencias, de observar qué hacemos con nuestras existencias y con nuestra vida y comenzar de un modo valiente, con verdadero coraje, a definir nuestros pasos en la vida planetaria. Los seres, cuando realmente se deciden a hacer lo correcto, empiezan a recibir estímulos para poder hacer aquello que les compete en la vida. Ya no podemos narcotizarnos con estupideces, con conceptos, con doctrinas, ni con químicos, ni con nada. Tenemos que aprender a estar desnudos en conciencia ante la realidad, no importa el costo que esto tenga. No importa el costo que esto tenga. Cualquier costo es poco, no importa el costo. Cualquier costo es poco si la verdad puede ser vivida, comprendida y aplicada. Entonces este es el nuevo ciclo. La comprensión, la vivencia y la aplicación de la verdad. No importa si el ser se tiene que desgarrar totalmente en el intento de aplicar, de comprender, de percibir la verdad. No importa.
Todo costo es poco realmente. En un planeta donde la verdad intenta ser bastardeada por la mayoría, donde intenta ser manipulada por el poder, donde intenta ser negada, tergiversada e incluso aniquilada, aquellos que tengan el coraje de estar ante la verdad y buscar aplicarla, esos son indispensables. Entonces, en esta transición, los seres que realmente son indispensables tienen que asumir su rol, porque no puede ser asumido por ningún otro. Gratitud.